Vale. Perfecto. Vale, entonces nada, ya he puesto a grabar la sesión. En primer lugar, dar la bienvenida a todos a la sesión de hoy. Como ya he comentado un poquito mientras estábamos dando este par de minutos de rigor, la sesión de hoy va a ser bastante práctica. Vamos a presentar la actividad 1, que ya en el aula ya la tenéis visible y os la he subido. Entonces, bueno, repasaremos conjuntamente en qué consiste esta actividad, qué es lo que esperamos de ella y después trabajaremos un notebook que también podemos encontrar en la parte de recursos del profesor, en la sesión cuarta, si no me equivoco, ahora lo veremos. Os lo podéis descargar y entonces es un notebook en el que trabajaremos parte, ¿vale? Porque parte será de esta actividad 1 y la parte siguiente donde compararemos modelos, etc., será lo relativo a la actividad 2, pero bueno, lo tenemos todo en un notebook porque, bueno, pues así vemos el hilo y lo trabajamos y después ya cuando nos cojamos en la actividad 2 ya tendremos esta primera parte realizada. ¿Vale? Entonces, pero bueno, ahora os lo iré indicando. Entonces, la idea es que vayamos, bueno, en primer lugar, preguntaros si hay alguna duda en relación a las sesiones anteriores, alguna duda que tengáis, queréis que resolvamos cualquier cosa, también la podemos resolver, ¿vale? Pero bueno, mientras tanto, la idea es que la actividad está ya subida en la parte de actividades, donde tendréis que después pues, hacer la entrega, ¿vale? Para que sea evaluada, pero ahí tenéis el PDF que ahora vamos a repasar conjuntamente. Y después también, bueno, voy a compartir ya pantalla. A ver, compartir pantalla. Vale, ya estáis viendo mi pantalla. Entonces, nada, la idea es que aquí en la parte de actividades, aquí tenemos actividades y evaluación final, tenemos las actividades formativas, que es la que tenéis que realizar. Ahora mismo tenéis la actividad 1 visible. Dentro de ella encontraremos el PDF que ahora repasaremos conjuntamente, ¿vale? Y después en esta parte, en la parte de material del docente, dentro de la sesión 4, tenemos la actividad guiada MM, que es, bueno, minería de datos, no sé por qué me ha salido otra M, pero bueno, actividad guiada, ¿vale? Entonces os lo tenéis que descargar y ahora veremos digamos, el aspecto que tiene este notebook. Bien, empezando por revisar conjuntamente, voy a dejar aquí el chat por si hay algún tipo de duda. Revisando conjuntamente la actividad 1, ¿vale? La actividad evaluable 1 está muy relacionada con lo que vamos a ver hoy en la sesión de hoy, durante hoy y en el notebook que tenemos. Entonces, la idea aquí es, dentro de trabajar la parte de la metodología KDD, que ya estuvimos viendo que partimos pues, bueno, de datos, hacemos la selección de datos que son afines a nuestro problema, después hacemos esta transformación, bueno, esta ingeniería de características, que sería pues, bueno, en el procesamiento de datos, después transformación, después haríamos la minería de datos, que ocuparía pues, la parte de modelos, obtener patrones, etcétera, y después la interpretación y la evaluación de los resultados que nos van a llevar hasta pues, bueno, el conocimiento que esperamos, ¿no? A cumplir el objetivo del que partíamos. Entonces, la actividad 1 nos quedaremos en la parte de selección del dataset y la parte de tratamiento y procesamiento de este análisis descriptivo y este procesamiento de las características, etcétera. Y en la actividad 2 lo que veremos será la siguiente parte, ¿vale? Del mismo dataset del que partimos, cada uno de vosotros deberéis partir de uno, ahora lo comentaré. Pues nada, continuaremos después de haber hecho este análisis descriptivo y exploratorio, continuaremos con la siguiente parte, ¿vale? Entonces, en la actividad 1, ¿qué tenemos? Si vemos el enunciado, la descripción, ¿qué esperamos? Pues bueno, ¿o qué vamos a trabajar en esta actividad? Pues trataremos los conceptos básicos de la minería de datos, ¿vale? Y el objetivo será introduciros al proceso KDD, ¿vale? Entonces, como he comentado, nos quedaremos en las primeras etapas, selección del dataset y ingeniería de características, ya sea mediante el procesamiento de los datos y la transformación de los mismos. Trabajo previo que tenéis que hacer, ¿vale? Bueno, haber asistido a las clases porque creo que está bastante alineado con lo que hemos estado viendo en todas las sesiones hasta el día de hoy, ¿vale? Todo lo que hemos visto tanto de forma teórica como de forma práctica en aquel notebook que estuvimos explorando, pues va a estar muy alineado con lo que vais a tener que hacer,
¿vale? Entonces, bueno, lo necesario es pues, que hayáis visto las sesiones y después también la bibliografía que comentamos, pues que la reviséis junto con el vídeo que también está disponible en el aula, ¿vale? Porque, bueno, pues es bibliografía muy importante que os ayudará también a aterrizar nuevos conceptos, a lo que hemos visto profundizarlo, entenderlo mejor, que salgan dudas, ¿vale? Entonces, este es el trabajo previo que tenéis que realizar. Después, una vez ya pues bueno, pues estéis contextualizados, ya hayáis visto los vídeos, hayáis visto la bibliografía, etcétera, ya empezaremos con la actividad, ¿vale? Y entonces, en esta parte lo que tenéis que hacer es seleccionar un dataset cada uno de vosotros, ¿vale? De datos. Lo que se os pide es que seáis pues originales, que no todos utilicéis el mismo, que no utilicéis el que estamos haciendo en clase, ese no estaría permitido porque realmente ya tendríamos la actividad una hecha. Entonces, la idea es que seleccionéis de todas las fuentes de datos que haya o incluso que lo creéis si lo consideráis relevante o si en vuestro trabajo estáis trabajando, valga la redundancia, con distintos datasets. Pues bueno, pues a lo mejor podéis utilizarlos de forma anonimizada si es que no se permite. O lo que sea, o bueno, voy a buscar, me interesa este problema, voy a buscar qué fuentes de datos existen, los voy a coger y voy a mezclar estos dos datasets y construyo mi dataset con el que voy a hacer la actividad, ¿vale? Eso cada uno un poquito lo dejamos a elección vuestra en base pues, a vuestras inquietudes y en base un poquito también al tiempo que tengáis para seleccionar el dataset, pero la idea es que esto también se va a evaluar en la selección del dataset porque al final también es parte de la actividad, ¿no? Que sea un dataset que tenga, pues, que no tenga solamente dos características o tres, porque con eso no vamos a poder ni explorar muchas cosas, ¿vale? Tenemos que ser capaces de que nuestro dataset nos permita pues, hacer un análisis exploratorio de distintas tipologías de datos. Nos tiene que permitir poder pues, bueno, evaluar si hay linealidad o no, evaluar si tenemos que eliminar características, ¿vale? Entonces, lo que se pide es que por lo menos mínimo que tenga como 5 o 6 características minimísimo, ¿vale? Para poder jugar y también, pues bueno, para poder ir aprendiendo vosotros, porque al final cuantas más casuísticas os vayáis encontrando en los datasets, pues más dudas pueden surgir y las podemos ir resolviendo y también pues más vais aprendiendo y más pues vais dando cuenta de lo que viene siendo todo este proceso de hacer minería de datos. ¿Vale? Entonces, bueno, el primer paso sería la selección por vuestra parte del dataset. Esta selección del dataset tiene que venir justificada. Por ejemplo, justificada quiero decir, pues bueno, voy a utilizar este dataset porque, bueno, pues me parece muy interesante para resolver la problemática X, la problemática Y, o bueno, como me interesa este campo o lo que sea, pues he estado indagando distintos datasets y se me ocurre que con los datos que he encontrado puedo hacer predicciones de lo que sea, ¿no? O puedo clasificar el público objetivo de diferentes productos, ¿vale? Es decir, esto es lo que me refiero con la justificación, ¿vale? Es decir, que tengáis una de por qué habéis seleccionado este dataset, cómo lo habéis seleccionado, dónde lo habéis encontrado, eso sobre todo, ¿vale? La fuente la tenemos que citar siempre. Siempre que usemos un dataset tenemos que citar de dónde lo estamos sacando para que si queremos reproducir los datos, para que si queremos cualquier cosa sepamos dónde está, ¿vale? Entonces, citáis el dataset. Pues nada, justificáis el por qué lo habéis escogido, ¿vale? Puede ser desde un interés personal, profesional, cualquier cosa, ¿vale? Esto sería la parte de justificación de la selección del dataset. Y después, claro, yo tengo un dataset que tengo muchas variables y entonces también tengo que explicar cuál es el problema que quiero resolver con ese dataset. ¿Qué me refiero con eso? Pues nada, yo tengo estas variables y lo que quiero resolver es un problema de clasificación. Quiero, pues, clasificar o agrupar en distintas clases. O nada, quiero predecir cualquier otra cosa. ¿Vale? Pues también, todo eso lo tenemos también que comentar en la actividad. ¿Vale? Cosas importantes también a tener en cuenta, que a lo mejor dais con un dataset que el problema donde está citado querían resolver un problema de predicción, pero vosotros veis ese dataset, lo podéis juntar con otro y si os ocurre otro tipo de problema que podáis resolver. También nos vale, ¿vale? Siempre que eso, justificación, justificación y después la definición y la explicación del problema que vamos a resolver y qué tipo de problema resolveríamos, ¿vale?
Aquí también quiero hacer hincapié en el tema, o bueno, quiero hacer referencia al tema del uso de, por ejemplo, de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Podemos utilizar ChatGPT y cualquier tipo de herramienta para que nos genere un dataset. Pues bueno, no sería lo recomendable porque seguramente, a no ser que le especifiquemos que queremos un dataset que tenga muchas características, que tenga datos faltantes, que tenga outliers, pues bueno, pues me podría llegar a valer, ¿vale? Pero si lo entendemos y justificamos por qué lo hemos hecho. Un dataset limpio no valdría porque no nos vamos a saltar mucha parte de lo que viene siendo el grueso de la actividad. Entonces, eso no valdría. Pero si sois capaces de generar con cualquier herramienta de inteligencia artificial un dataset que cumpla con estos requisitos, valdría también. Ahí también lo que es interesante es que ahí no citaríais un dataset de bibliografía o de literatura, pero tendríais que citar que habéis utilizado una herramienta de inteligencia artificial para generar el dataset. Y tendríais que decir cuál herramienta y en qué fecha, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito para que lo tengamos en cuenta. Ahí tendríamos la primera parte, que tiene que estar todo explicado y documentado en la memoria que entreguéis cuando hagáis la entrega de la actividad 1. ¿Vale? ¿Alguna duda al respecto de esta primera parte? Bueno, asumo que no. No, vale, perfecto, Roger, gracias. Vale, fenomenal. Entonces, nada, súper. Entonces, esta primera parte, que es muy importante, clara. Vale, selección del dataset. Entonces, una vez tengamos eso, ya pasaremos a la siguiente parte, que es lo que se pide en esta actividad, que será la parte del análisis exploratorio de los datos. ¿Qué esperamos en esta parte? Pues bueno, primero que nada, pues un poquito lo que iremos viendo ahora os lo iremos viendo, pero vale, tengo estas características, pues explicar cómo son mis variables, explicar qué tipos son, explicar cuántos datos faltantes tengo, qué metodología para imputar estos datos faltantes voy a tener en cuenta, cómo se distribuye mi variable objetivo, ya sea una clase o sea una variable numérica. ¿Qué más cosas podemos ver aquí? ¿Qué transformaciones voy a llevar a cabo? También interesante sacar las métricas estadísticas. Pues bueno, si son variables numéricas, sacaremos media, mediana y todas estas que vimos. Mientras que si son categóricas, pues igual sacamos la moda, sacamos la frecuencia de las distintas clases, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto será esta primera parte. Yo ahí ya me estoy adentrando y ya estoy conociendo un poquito más cómo es mi dataset. Entonces, ya voy interpretando. Después, el tema también de transformaciones, justificar, es decir, aquí aunque presentemos el código, lo muy importante aquí también es que justifiquéis por qué. Porque como vimos ya el otro día, podemos hacer distintas maneras, o sea, podemos llevar a cabo distintas formas de transformar los datos. Pues bueno, voy a utilizar el one-hot encoding, voy a utilizar la transformación ordinal, whatever. Lo que tenemos que hacer es justificar, porque puede ser que todo esté válido, pero necesitamos una justificación, porque has hecho una cosa, porque has hecho otra cosa. Entonces, eso también, todo lo que vayamos planteando, pues justificado, como hemos estado haciendo durante también las otras sesiones y lo que haremos durante la sesión de hoy. Bien, entonces nada, las transformaciones a nivel categóricas y a nivel numéricas. Y después ya terminaremos como esta actividad, la terminaríamos ahí. ¿Vale? La actividad 1, ¿vale? Esta sería la parte 1. Después ya, cuando vayamos a entrar a la actividad 2, ahí ya nos meteremos, incluiremos la parte de selección de características y la parte de la minería de datos o la parte de meter el algoritmo que vamos a utilizar para resolver nuestro problema, ¿vale? Pero bueno, como ahora el problema que nos atañe es la actividad 1, nos quedaríamos ahí, ¿vale? La parte de hasta llegar a la selección de características. También, bueno, si queréis añadir un análisis de correlaciones, también me vale, porque al final el análisis de correlaciones entraría también dentro de, bueno, pues evaluar un poquito la relación lineal que existe entre características y entre mi variable objetivo. ¿Vale? A ver, ha habido una duda. Si elegimos un dataset que no cumple alguna característica, como que falten datos, ¿podemos borrar algún dato nosotros para cumplir con todo lo que se pide? Sí, David. Fenomenal. Esta es muy buena pregunta porque sí, totalmente. Si al final elegís un dataset que no haya, que no falten datos, pues bueno, pues lo podéis simular y eso también explicarlo un poquito en la actividad, ¿vale? Es decir, parto de este dataset, lo citamos tal y cual y para que cumpla estos requisitos, pues de forma random voy a quitar ciertos valores, voy a quitar X valores para poder
hacer el ejercicio, ¿vale? También nos valdría. Vale, ¿dónde podemos encontrar datasets, Jesús? Pues bueno, no lo he comentado, también es buena pregunta, pues bueno, podemos encontrarlo desde Kaggle, no sé si conocéis la, a ver, Kaggle. Aquí, por ejemplo, existen, aquí hay, bueno, es una plataforma que si no la conocéis os animo a que la conozcáis, porque realmente aquí son competiciones y tal, pero hay muchísimos datasets, hay muchísimos problemas ya resueltos, ¿vale? Entonces, esta la podéis explorar, ¿vale? Bien, también, Rolando, también, bueno, en Google también hay muchísimos datasets, perfecto. En la página donde iremos en la actividad guiada, aquí en esta página web también hay bastantes. Es decir, aquí también, ¿veis? En esta. Después también, si os fijáis, por ejemplo, todas las comunidades autónomas, ¿vale? Todas las datos abiertos en España, por ejemplo, datos abiertos de la Comunidad Valenciana. Datos abiertos, aquí tenemos un montón de datasets, datos abiertos de Madrid, ¿vale? Abiertos Madrid, también hay un montón, ¿vale? Todas las comunidades autónomas tienen datos abiertos, después a nivel estatal también, todas, por ejemplo, en el INE también, muy bien, David. Después también muchísimas APIs, por ejemplo, meteorológicas, también si os interesa mucho el tema de la meteorología, pues también. Es decir, prácticamente ahora casi todas las instituciones tienen acceso a datos por el tema de la transparencia y por pues todo el tema del auge del dato, pues hay muchos portales de datos abiertos, ¿vale? Entonces, pues bueno, podéis ir explorando por esa parte. De la misma forma que también os comento que si tenéis problemas para encontrar un dataset y os veis que eso sea vuestro problema o vuestro cuello de botella, por así decirlo, me mandáis un correo y os sugiero y me decís pues en qué os gustaría alguna temática o lo que sea y os puedo sugerir bases de datos, ¿vale? O sea, que eso tampoco sea el problema de partida, ¿vale? Pero que ya os digo que hay un montón de datasets o incluso cada vez más papers científicos a la vez que publican el paper también publican el dataset, ¿vale? Entonces eso también, pues bueno, Hugging Face, no sé si lo conocéis, pero también hay un montón de datasets, es decir, si ponéis datasets hay un montón, ¿vale? Hugging Face también, si no lo conocéis, os recomiendo que también lo exploréis porque, bueno, es desde modelos hasta datasets, como veis, y hay un montón, ¿vale? Hay un montón de datasets, ¿vale? Incluso podéis ver de qué tipología, ¿vale? En fin, hay bastantes recursos, pero lo que comento, si tenéis algún tipo de problema, pues no dudéis en mandarme un correo y os sugiero distintas webs donde ir buscando los datasets. Vale, entonces ya con esta introducción, a ver, vamos a continuar. A ver, el dataset como de complejo ha de ser, tiene que tener variables discretas, continuas, nominales y categóricas, es decir, de todos los tipos, aunque tenga, no sé, discretas y nominales basta. Sí, tenemos que tener numéricas y discretas. O sea, numéricas y categóricas, perdón. Las numéricas pueden ser desde discretas o continuas, me da igual, pero que haya numéricas y que haya categóricas. Eso sí que sería interesante, o sea, sería recomendable. Además de que un requisito para que podamos jugar, tanto hacer un tipo de transformaciones como otras. No hace falta que haya numéricas discretas, numéricas continuas, categóricas ordinales y categóricas nominales. No, eso no, ¿vale? Si tenemos la suerte de que hay, fenomenal, pero si no, no. Pero que por lo menos haya como 2 tipos de cada o 3 mínimos, sí, ¿vale? Es decir, 3 tipos de cada y la variable objetivo mínimo, ¿vale? Para que podamos jugar y también poder un poquito explorar las relaciones, poder jugar un poco con el análisis a posteriori de componentes principales, ¿vale? Entonces, ¿qué tan amplio el dataset en cantidad de registros? Pues eso ya, a ver, también un poco,
que no tenga 5 registros ni tenga 20, pero bueno, yo que sé, a partir de 50 nos podría valer, ¿vale? Que no sea pequeño, que nos dé para poder hacer cosas. Mínimo, pues eso, 50 filas sería un poco lo mínimo, o 40, 50. Rita, sí, dependiendo de dónde. Sí, en los meteorológicos sí que suele haber solo numéricos porque al final son todos pues, humedad, velocidad, todo esto serían datos numéricos, pero al final si dices, mira, es que me interesa, no sé, evaluar el efecto que tiene el tiempo, no sé, no sé, a ver, que se me ocurra algo. Por ejemplo, porque al final eso tenemos ubicación o cada día, pues yo que sé, en el efecto de las vacaciones y la ocupación hostelera. ¿Vale? Entonces, pues puedes tener las variables, mergear, unir distintos datasets que tengas, pues con los datos meteorológicos, los datos de ocupación hostelera y después, pues el calendario festivo de, pues bueno, las vacaciones anuales, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, sí, Rita, a ver si me interesa, si no. No, o sea, realmente, Rita, lo podrías hacer, lo que pasa es que en ese caso sí que tendrías que buscar, fenomenal, pues entonces tendrías que buscar si algo asociado con el tema agrícola pudieses ponerle alguna variable categórica, ¿vale? A nivel que a lo mejor no viene en ese dataset, pero puedes juntar dos. Sí, no sé, me lo invento. Si al final, yo qué sé, es que no tengo mucha idea yo de agrícola, aunque vengo de un pueblo agrícola, pero nada. Entonces, a lo mejor, no sé, los tratamientos, me invento, pues nada, los pesticidas, yo qué sé, me lo voy a inventar. Estoy usando 4 pesticidas y entonces tengo un calendario de pesticidas, de 4, me lo invento, y después ahí cada día tienes un valor de distintos pesticidas, yo qué sé, y después las variables meteorológicas y después pues me agregas, yo qué sé, el de las vacaciones. Entonces ahí ya tenemos para jugar, ¿vale? Ya has hecho un primer trabajo de utilizar distintas fuentes de datos, lo justificas por la motivación y dices, pues bueno, lo he juntado para tener así, para cumplir un poco con lo que se solicita, ¿vale? Eso también lo puedes hacer, Rita, ¿vale? Y de hecho, si te interesa mucho y dices, pues mira, me gustaría tal y no sé cómo meterlo, pues lo mismo, me mandas un correo y me dices, mira, Vanessa, estoy pensando en hacer esto, datos meteorológicos y por la parte agrícola podría tener estos datasets en esta temática y entonces pues un poco podemos verlo, ¿vale? O bien por correo también tenemos una sesión durante la asignatura que también trabajaremos las dudas y los problemas de las actividades guiadas, entonces lo podemos ver, ¿vale? O en la siguiente clase, si ya lo tienes un poquito más cocinado, pues lo podemos también discutir. O sea, Rita y todo, y lo he personalizado en Rita porque ha comentado, pero al resto también. Es decir, si la siguiente clase venís ya con una idea de dataset, podemos también dedicar cierto tiempo a valorar un poquito los casos que tengáis particulares y queráis compartir, ¿vale? La idea es que vayamos avanzando y vayamos, porque al final este tipo de mecanismos de voy a mergear esto, voy a tal, parece que no, pero nos vamos nutriendo, porque al final, pues mira, los problemas de uno son pues las dudas de otro y puede ser también productivo. Entonces, si la próxima clase venís con un pensamiento y algunos datasets cocinados, lo podemos valorar sin problema también aquí, ¿vale? De forma síncrona. Vale, fenomenal. Entonces, bueno, vamos ya bueno, terminamos de revisar la actividad, perdón. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que entregar? Pues bueno, entregar un notebook con la lectura del dataset y el análisis exploratorio, ¿vale? Y esto sería lo mínimo y la parte, a ver, lo que os he comentado de la justificación del dataset y lo del el problema que queremos resolver, lo podéis entregar en el notebook como un paso previo o en un informe aparte, ¿vale? Como prefiráis vosotros. Sí que es cierto que eso tiene que estar y puede estar o en una celda de texto o en las celdas que necesitéis de texto del notebook o en un report aparte, en un PDF aparte. Como más cómodo se os haga, sin problema, ¿vale? Lo subís en la actividad y ya estaría. Vale, entonces, tener en cuenta, pues esto, la fecha de entrega. Para poder entrar en primera convocatoria lo tendríais que entregar antes del 14 de enero y en segunda convocatoria antes del 25, bueno,
antes del 25 de marzo a medianoche, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poquito digamos, lo que tenemos que saber de actividad 1. Y aquí ya la rúbrica, ¿vale? Y importante la bibliografía que os he comentado como paso previo, ¿vale? Este sería el vídeo y este sería, pues, digamos, la literatura que se recomienda también leer, ¿vale? Que es un poquito, pues, lo que hemos dicho, pues, metodología KDD, pues, explicado también de otra perspectiva y comentándolo un poquito más para ir interiorizando conceptos y conocimientos. A ver, María José. Vale, o sea, sí, o sea, realmente los requisitos serían el número de variables y las especificaciones, sí, sin problema. De hecho, lo añado al enunciado, bueno, al enunciado no, lo comento en la parte de la actividad, en el texto que hay, lo comento los requisitos. Me parece bien, María José. Vale. Perfecto. Vale, pues entonces ya con esto vamos a empezar la parte práctica. Vale, iremos a ver, esto quito. Vale. Vale, entonces, bueno, ¿os habéis podido descargar el notebook del aula? Vale, fenomenal. La idea es que ir trabajando sobre el mismo. Vale, entonces, bueno, aquí el contexto y demás, ya eso es lo que hemos comentado ahora. Entonces vamos a pasar directamente a esta actividad guiada, que vamos a hacer conjuntamente. Después es la que tendréis que un poquito, pues, siguiendo la misma dinámica, aplicar a vuestro dataset. ¿Vale? Aquí para poder trabajarlo, pues hemos cogido seleccionado un dataset que ahora revisaremos conjuntamente. Y lleva por nombre, pues eso, los ingresos de adultos, ¿vale? Tiene que ver con los ingresos que reciben ciertas personas, pues dado unas características, ¿vale? Entonces, este dataset contiene información demográfica de individuos y permite predecir si una persona gana más o menos de 5.000 $5.000 anuales. Este caso, por ejemplo, ¿qué veríais? Que es un problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un problema de clasificación o de regresión? O más fácil, ¿qué vamos a predecir? ¿Cuál será el tipo? ¿Cuál será el tipo exacto? Muy bien, clasificación. Que de hecho puede engañar porque al final podemos predecir, si el problema fuera predecir el valor, lo que gana una persona, el número, pues si gana 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000, 3.500, 1.550, lo que sea, si fuera un numerito, sí que sería un problema de regresión, porque estaríamos prediciendo valores continuos. Pero en este caso vamos a predecir si gana más si gana más de $50.000 anuales o menos de $50.000 anuales. Entonces es una clasificación y en este caso binaria. Tendríamos dos clases, ¿vale? Entonces, bueno, empezaríamos por la primera etapa. Primero vamos a seleccionar los datos, ¿vale? Aquí ya nos viene un poco impuesto porque, bueno, pues ya hemos seleccionado el dataset y el problema que vamos a resolver. Pero en el caso, por ejemplo, que comentaba Rita, pues estaría viendo a ver qué problema agrario puedo metiendo el dataset, metiendo los datos de meteorológicos, qué más puedo agregar, tal cual. Ahí estaría haciendo esa pequeña selección, ¿no? De cuáles son los datos que voy a utilizar. Vale, entonces, bueno, eso ya lo tenemos, ya nos viene dado por el enunciado y por esta actividad. Primero que nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar las librerías, ¿vale? Estas van a ser nuestras librerías, las librerías que vayamos a utilizar y las utilizaremos a lo largo de prácticamente toda la asignatura, ¿vale? En la última sesión en la otra actividad sí que añadiremos el sklearn, que nos permite, pues, trabajar con modelos, pero en esta primera actividad con estas nos tendría que valer. No sé qué tan familiarizados estáis con las librerías, pero repito de nuevo. La de NumPy sería, pues, para cálculos, sobre todo con arrays, pues nos ayuda, pues, a trabajar con vectores y aplicar cálculos numéricos. Pandas es súper útil para trabajar con data frames,
¿vale? Realmente, pues bueno, estructuras de datos ya tabulares en forma como de tabla y podemos ir operando con ellos, pues desde reemplazar columnas, reemplazar filas, borrar columnas, es decir, nos permite operar desde este formato data frame, ¿vale? Y es muy cómodo a la hora de hacer ciencia de datos. Esta librería, la de Matplotlib, esta nos resulta súper útil para el tema de visualizaciones, junto con Seaborn, ¿vale? La verdad es que la de Seaborn, las gráficas salen pues como más vestidas, que digo yo, no salen más bonitas, pero bueno, hay algo en Matplotlib pues tienen más, bueno, pues tiene otras funciones también, ¿vale? Entonces, pues bueno, usar las dos y conocer las dos está bien. Después me gusta a mí añadirla, la de Import Warnings, porque a veces, muchas veces, lo que pasa es que hay algunas funciones que están depicted, que pone, ¿no? O están depicteadas, están obsoletas. Entonces, pues bueno, tenemos todo el rato, cada vez que está haciendo una operación, super mensajes de warning, no sé qué, librería obsoleta. Esta operación se permite, pero esta librería, su mantenimiento deja de ser operativo en no sé qué año. Entonces, al final, pues te llena un poquito los outputs lleno de mensajes que no son el mensaje que queremos. Entonces, bueno, yo lo suelo utilizar bastante, sobre todo si voy a hacer como informes que después voy a enseñar o vamos a ver. Entonces, esto os lo recomiendo también. Y esto funciona si después me metéis esto, ¿vale? Bien, aquí el NP Random Seed, esta está guay porque cuando hay, en esta parte no haremos, pero cuando hagamos operaciones que haya como una semilla o haya un primer punto de partida que es como random, sabemos que tanto en Python como en estas librerías el random es un random aleatorio, pseudo random. ¿Qué quiere decir? Que depende de la semilla. Entonces, si la semilla siempre es la misma, los resultados cuando, yo qué sé, cuando partamos un documento, hay un dataset, cuando digamos que de forma random nos impute por X valores, ese random va a ser el mismo y va a ser reproducible, es decir, todos vamos a poder tener el mismo random entre comillas. ¿Por qué? Porque partimos de la misma semilla. Entonces, esto tanto aquí está siempre interesante meterlo, pues mira, ya prefijo la semilla y después en cada uno de los modelos que voy a utilizar, pues también indicárselo, pues puede estar guay. Bien, aquí esta parte es prescindible totalmente, eso es para seguir un estilo, pero bueno, lo pongo también para que bueno, pues para que lo veáis. Y aquí, bueno, pues no está de más, pues bueno, meter mensajitos de, bueno, la versión que estamos utilizando y tal, pero bueno, un poquito para que también os familiaricéis con las expresiones. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez tenemos cargado el entorno, ya vamos a cargar el dataset. ¿Vale? Entonces, primero que nada, lo que vamos a hacer es entender el dataset. ¿Vale? Porque sí que hemos visto lo que va a hacer o a grandes rasgos de qué va, ¿vale? Pero tenemos que, ya que vamos a tratar este problema y esta primera actividad tiene mucho peso entender el objetivo, pues vamos a evaluar y a ver de qué va, ¿no? Este dataset. Entonces, lo que vemos, pues bueno, es un dataset que fue donado en el 1996, es decir, que es un dataset ya bastante viejo, ¿vale? Es decir, que, vamos, tiene pues 20 años, sí, 20 años prácticamente. Vale, pero bueno, en el caso, pues es interesante ver que bueno, es un dataset que es multivariante, eso quiere decir que tiene más de una variable, interesante ver que, bueno, qué tipo de características tiene, pues tiene categóricas y numéricas, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya sé que más o menos pues voy a tener que ya, en mi cabeza ya empiezo a pensar, ¿no? Que voy a tener, ya me va a tocar pues hacer dos tipos distintos de exploración, uno para variables numéricas y otro para variables categóricas. Estas son cosas que ya me voy a ir planteando. Instancias, pues tiene hay 48.842 instancias. Bueno, pues es bastante grande, ¿no? Pues ya voy pensando, pues bueno, me va a permitir, si tengo que entrenar algún modelo, pues voy a poder hacer pues distintos sets o dividir distintos sets, etcétera. Sí, a ver. Todo dataset debe mencionar el tipo. No, bueno, no. No, el tipo lo tenéis que buscar vosotros aquí porque viene muy... Estos datasets en los que estamos trabajando, sobre esta página. Este dataset, o sea, por ejemplo, este dataset y los que están en ese caler o los que están más o menos
en un repositorio científico o que son para uso de Machine Learning y demás, sí que suelen estar pues especificados el tipo. Porque después también a la hora de, si hacemos la llamada vía API y demás, pues es mucho más cómodo. Porque al final digamos, el tipo de dato es un requisito para meter para cuando un experto sube el dataset, el tipo de dato es un requisito. Entonces después, pues bueno, ya que tienes esa información, pues las páginas web que alojan datasets suelen ponerlo, ¿vale? Pero no es necesario que nuestro dataset que escojamos para nuestra actividad en la página web donde lo hayamos descargado me diga el tipo. Lo que sí que es necesario es que vosotros sepáis qué tipo es, o sea, sepáis ver el tipo, eso sí, y sepáis ver el tipo de dato que queréis. Es decir, imaginaros que un dataset, no sé, de meteorología que estamos hablando, ¿vale? De humedad. Una variable es la humedad y yo veo que, bueno, cargo mi dataset en Python y veo que este tipo de dato de humedad me sale un string o un objeto que tal, digo, ups, algo está mal, o bien que por dentro hay alguna palabra que no corresponde, o voy a intentar cambiar el tipo, intento cambiar el tipo, entonces ahí ya me dará pistas, ostras, Vanessa, imaginaros, no se puede codificar a float. Ostras, pues hay alguna celda que el valor será Vanessa. Entonces, son cosas que voy a ir depurando. Pero yo a priori sé que esta variable, su naturaleza es numérica, la humedad. A no ser que en vez de medir la humedad de forma numérica, yo lea los datos y ponga alta o baja. Yo qué sé, pues entonces ya sé que es categórica y va a ser un string, ¿vale? Pero todo ese tipo de cosas lo tenemos que si no lo pone el dataset, que no tiene por qué ponerlo, lo descifremos nosotros, que sería la idea. ¿Vale? Si los bajamos de las páginas web que alojan datasets, seguramente nos vaya a salir, porque es un requisito que para subirlo lo tienes que saber. Por ejemplo, todas las data cards que se llaman, cuando subes datasets a un repositorio, eso es como los metadatos del dataset o los data cards, ¿vale? Y eso pues tú lo tienes que definir, qué variable y qué tipo, para también, pues bueno, a la hora de descargarlos, pues que sea coherente. Vale, entonces, bueno, no me enrollo y marrón, la historia es esta, que no obligatoriamente tiene que poner el tipo de dato donde lo estemos descargando, pero sí que obligatoriamente en la actividad vosotros vais a tener que decir qué tipo es y por eso, basándoos en eso, qué tipo de transformaciones o qué tipo de preprocesado vais a hacer, ¿vale? Pero bueno, entonces, aquí, por ejemplo, al ser muy fácil y muy académico todo, pues aquí también tenemos la forma de citarlo, ¿vale? Si usarais este dataset, que no lo podéis utilizar, pues en la actividad lo citaríais con esto, ¿vale? Hay datasets que ya nos indican cómo citarlos, pues lo citaríamos así. La cita del dataset es esta, tal, ¿vale? Igual que si hicierais en un futuro algún paper y usando algún tipo de dataset, pues esto sería una cita que debería de aparecer en vuestra bibliografía. Bien, entonces, nada, siempre está después aquí también, bien, tareas asociadas, lo que hemos dicho, ¿no? Lo que habéis dicho vosotros ya, es de clasificación. Vamos a hacer una clasificación binaria, si cobra más de 50.000 o no. Bien, entonces aquí vamos a ver qué más cosas nos comentan. Bueno, que hay datos perdidos o datos faltantes. Sí, perfecto, porque realmente es también lo que queremos, ¿no? Bien, entonces la parte interesante viene ahora después también, en ver la tabla de variables. Estas serán las variables que yo me vaya a encontrar y por tanto, pues bueno, de forma intuitiva, cuando yo esté trabajando con datasets, será guay o será una cosa muy recomendable que el nombre de las columnas sea algo parecido o que me dé ideas, no, variable 1, 2, 3, variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, esto pues vale. Sí, pero voy a tener que estar siempre pensando a qué equivale esta variable, a qué equivale la otra. Sin embargo, si yo pongo nombres que son un poco orientativos o que tienen su sentido, de cierta forma, pues va a ser mucho más fácil interpretar los resultados. Aunque después ya si lo tengo que presentar en algún informe, en algún sitio, le ponga un nombre más bonito, pero aún así, para el propio científico de datos, le va a resultar mucho más fácil que tenga un nombre que lo entienda, que no irse cada vez a la relación de, vale, variable 1 quería decir edad, variable 2 tal, o sea, ¿vale? Entonces eso también a tenerlo en cuenta, que el nombre de las variables intentad que sea esto, ¿cómo se llama? Intuitivo,
¿vale? Eso también, pues bueno, es un trabajo que pues también se tiene que hacer. Y también, pues bueno, con sucre més dolç, ¿no? Cuando si vosotros en vuestro dataset tenéis nombres que no os gustan o que no son muy intuitivos, pues también un ejercicio podría ser, uno de los pasos, cambiar el nombre de las columnas y justificar lo que es para mejorar la interpretabilidad, ¿vale? Entonces, por eso también lo podéis agregar en vuestra actividad. Vale, bien, seguimos. Edad, ¿vale? Es una actividad fenomenal. Ay, perdónate, es una característica fenomenal y después el tipo es int, ¿vale? Pues vale. ¿Tiene missing values? No. Bueno, word class, pues lo mismo, es categórica, ¿vale? Después esta, que esta es cero intuitiva, ¿vale? Pues nada. En la educación, pues bueno, categórica. La educación numérica, pues es un int. Veremos a qué equivale esto. El estado marital, pues categórico. La ocupación, también categórica. Relationship, o sea, relaciones, también categórica. Raza, categórica. Y sexo binario. ¿Vale? Después tenemos, vamos a añadir las otras, que tenemos que son 15. Después, ganancia, ¿vale? Lo que pues es int. Pérdida, int. Horas a la semana que trabaja esta persona, también int. Y después el país nativo, ¿vale? Es categórica. Y por último el income. El income es binario, ¿vale? Y por tanto será la salida. Será si es mayor que $50.000 o menor o igual que $50.000. ¿Vale? Entonces, bueno, ya con esto ya nos hemos familiarizado con todas las variables. Sabemos que tenemos 14 variables que podrían ser predictivas y una que será mi variable objetivo, que será la del income, ¿vale? Y esta será una clase. ¿Vale? También interesante ver que, bueno, como arriba ya lo ponía, ¿no? Que había datos perdidos o missing values, pero aquí también lo podemos ver de que, bueno, pues sí, hay algún yes que otro, ¿no? Entonces, pues bueno, me tocará hacer foco en esta o así aquí, porque lo sé, pero aún así no me voy a fiar del todo de lo que me dice aquí y yo también haré mi propio cálculo de si tengo valores faltantes o no en mi dataset. A ver la pregunta. Todos los datasets deben mencionar el tipo. Ahí perdón, es que está. Cuando es binaria, ¿es solo dos opciones? Sí. O sea, una clase es binaria cuando tenemos dos opciones, ¿vale? Y entonces será un problema de clasificación binario. Pero también podemos tener un problema de clasificación multiclase que se llama, que son más de dos opciones. Por ejemplo, voy a predecir la nota que tiene una persona. La nota, ¿no? Que, pues, aprobado, bueno, suspendido, aprobado, notable, notable y excelente, ¿no? Tenemos estos 4 niveles, si no me equivoco. Bueno, o si no es, bueno, el caso, para el ejemplo vale. Entonces, estos cuatro niveles yo puedo predecirlos, ¿vale? Entonces, en este caso sería un problema de clasificación multiclase, porque no solo tengo 2, sino que tengo 4, ¿vale? Y se puede resolver, ¿vale? Pero bueno, también tenerlo en cuenta. Vale, entonces, bien, el tema de esto de lo que comentaba, que el tema de los valores perdidos es interesante que aunque nos digan, por ejemplo, que age no tiene, pues bueno, ya que vamos a hacer el cálculo para una o para dos, podemos hacerlo para todas, ¿vale? No pasaría nada y así nos cercioramos. Vale, entonces, bueno, ¿qué más cosas nos dice? Bueno, aquí nos dice, pues bueno, pues un poquito nos cuenta más de cómo son. Pues bueno, esta vemos que es continua. Aquí vemos las distintas clases que hay. Aquí vemos que también es continua. Aquí vemos, pues bueno, las clases de educación y aquí pues esta variable también es continua como nos contaban. Vemos aquí los tipos de clases y así con todos, ¿vale? A ver, después, ¿qué más nos cuentan? Pues bueno, esto ya es, pues bueno, pues ya esto ya tiene que ver con para qué se ha utilizado este dataset. Esto, pues ahora mismo, pues nos da un poco igual. Y ya estaría, ¿vale? Entonces, bueno, ya con esta información ya nos hemos hecho nuestro un poco el dataset, ya sabemos que tenemos 14 características que vamos a tener que trabajar, una variable que es tipo clase, categórica, vale, pues con todo eso ya nos vamos a nuestro notebook. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues bueno, cargar el dataset, ¿vale? Y la definición de las columnas. La definición de las columnas nos vendrá dado por este
esta columna de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos allá. Vamos a definir, ¿cómo definiríamos el nombre de las columnas? Pues le pasaríamos column names y una lista, ¿vale? Y en una lista le pondríamos los distintos nombres a las columnas, ¿vale? Entonces, la idea es que lo vayáis completando, ¿vale? Aquí le pondríamos esto. Una vez tengamos este nombre de las columnas, le pasamos la URL donde está la data y después, ¿cómo cargo el dataset? Pues también intentamos buscar cómo lo haríamos. De hecho, en el primeros pasos lo vimos. En el notebook de primeros pasos lo vimos cómo cargar un dataset desde una URL. Entonces, bueno, ya os animo que sería leyendo desde Pandas y a ver si lo cargáis. ¿Vale? Un minutito y después, a ver. Desde un CSV te lo tendrías que descargar. La idea es que lo podríais hacer desde un CSV, no habría problema. Pero la idea, bueno, como está planteada esta actividad, para que lo hagáis desde esta URL. Pero sí, también vale, o sea, en vuestro caso, para vuestra actividad, lo podéis cargar desde CSV como queráis. O sea, aquí es solo para esto. Pero pues, en la actividad que entreguéis lo podéis cargar desde un CSV, desde un Excel, desde una URL, lo que veáis. Vale, a ver cuántas filas os salen. Vale. ¿Lo estáis pudiendo hacer? ¿O lo estáis intentando al menos? Ah, vale, súper, súper. No, por mí perfecto. O sea, realmente, si estáis en ello, es la idea, ¿vale? Súper. Nada, perfecto. Sí, sí, sí. Daniel, ¿dónde estás tú atascado? A ver, yo aquí, como la tengo resuelta, os lo voy a poner para que veáis. Vale, o sea, en las columnas, vale, pues mira, Daniel, a ver, vale, fenomenal, mira, aquí os dejo, a ver, aquí os dejo lo que vendría siendo el código, ¿vale? De, por ejemplo, para que lo entendamos, tenemos que definir las columnas, si os fijáis, estas columnas de aquí, los nombrecitos, se corresponden con los, tienen que tener una dimensión de 15, porque tenemos 15 columnas, como hemos visto en esta parte, ¿vale? Por eso, en esta primera parte tenemos que ir muy de la mano con las especificaciones del dataset, ¿vale? Entonces, tenemos todos estos nombrecitos y los tenemos que poner aquí, ¿vale? Yo he seguido más o menos el mismo nombre, ¿vale? Pero le podéis cambiar el nombre,
si os resulta más bien, pero estos nombres son bastante, menos este, es bastante intuitivo, pero es que este, si os soy sincera, pues no sé decir muy bien a qué se corresponde. Entonces, bueno, intentar cargar así las columnas, después definimos la URL y después, mediante pandas, vamos a pasarle la URL, los nombres le vamos a pasar los nombres que hemos definido anteriormente, el separador le vamos a poner el engine, esto Python, esto sobraría porque ya lo coge por defecto, pero bueno, y lo importante de que tome los NA-values como interrogantes. En esto no pasaría nada, ¿vale? Si no lo ponéis, sale igual, ¿vale? Solo que pasaría que cuando viésemos cuando viésemos, pusiéramos def row, viésemos esto, ¿vale? Bueno, aquí porque no me ha salido ningún none, pero a ver si a ver si hay suerte. Si ponemos 10 aleatorios y no sale alguno, pues no. Vale, el caso. Entonces, en vez de haber nuns, lo que habría serían interrogantes. ¿Vale? Entonces, eso sería un paso previo que tendríamos que hacer. Tendríamos que transformar manualmente las interrogantes a nuns. Nos daríamos cuenta de, ostras, este valor es numérico y me está dando como string, pues igual algo está pasando. He hecho un vistazo y veo que hay interrogantes. Pues entonces eso ya lo sustituyo y haría un replacement o sea, haría un replacement por los interrogantes por none y ya estaría. ¿Vale? Pero bueno, como ya lo sabemos, lo indicamos así. Pero porque en este repositorio siempre la mayoría de datasets los dan así. Yo tampoco, a ver, ¿cómo? El rows per page lo puedes cambiar. ¿A qué te refieres con eso, Jesús? Sí, pero eso no afecta, ¿eh? O sea, lo puedes cambiar así, sería, al final como solo hay 15, podríamos poner desde 10, no habría problema. Iríamos cambiando así, pero eso no nos afecta porque al final nosotros no estamos accediendo a esto, no estamos haciendo un scrapping web, no estamos scrapeando la web, sino simplemente estamos llamando por la URL donde sabemos que está alojado el dataset. ¿Veis? Este sería. Estamos accediendo a esto, no estamos accediendo a la web. Es aquí, si os fijáis, control F, vemos ¿veis aquí? Todas los nuns que hay. Por eso ya lo sabemos, ¿vale? Pero si no es eso, lo tendríamos que cambiar. Vale, a ver, este no, este. Vale, tenemos que todos hemos llegado a este punto, a ver las dimensiones y a cargar el dataset. Vale, nos esperamos un par de minutitos más y así lo tenemos todos cargados. ¿Te da un error, Jesús? ¿De qué tipo? ¿Te da un error? Vale, a ver, para expected 129 campos. Le has puesto esto como delimitado, ponle esto, a ver. Como separador, ponle esto. Ponle eso como separador, Jesús. A ver qué nos dice. O sea, realmente... Vale, fenomenal. Vale, pues nada.
Vale, entonces la mayoría ya lo habéis podido conseguir de cargar, nos daría esto, lo tenemos todos claro, vale, pues bueno, aquí esto también es un buen ejercicio, ¿vale? De una vez que hemos cargado el dataset, ver, pues bueno, o bien mediante muestras aleatorias o mediante el head o mediante el tail, mirar qué pinta, o sea, qué apariencia tiene mi dataset, ¿vale? Eso es un ejercicio súper recomendable. A ver, dudas. O sea, esto lo que nos indica es que va a ser una coma, ¿vale? Seguida de cualquier carácter. Vale. Bien, después, vale, ya tenemos cargado el dataset, entonces ahora tenemos que hacer como una exploración inicial, que es lo que decía aquí un poquito yo. Entonces, lo que se recomienda es que, bueno, pues que tengamos, revisemos las primeras 10 filas, ¿vale? Entonces la idea es que lo hagáis aquí, ¿vale? Lo printéis en este to-do. Después también que veamos información general del dataset, que eso también lo vimos el otro día, que es con el dataframe.info. Y después aquí las estadísticas descriptivas de las variables numéricas y las estadísticas descriptivas de las variables categóricas. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea es que lo metáis aquí. ¿Vale? Por si acaso tal, os voy a dar alguna pista. ¿Vale? Para que, bueno, pues si queréis fijaros en este código, ¿vale? Para que, bueno, pues esto al final es lo que hemos estado viendo. Esto de info también es lo que os he comentado. El describe, que ya lo vimos el otro día. Y después aquí, si os fijáis, os acordáis en la otra sesión, cuando poníamos esto, automáticamente esta función nos quita las variables que no son numéricas. Entonces aquí le vamos a decir que sí que nos incluya los que son objetos. ¿Vale? Entonces con eso lo ejecutamos y ahora lo leemos. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos. Vale, sí, claro. Vale, ahí te paso la... Vale. Aquí dejo digamos, la instrucción completa para que la copiéis. Así a ver si se puede cargar. Y entonces, a ver. Ah, vale, para esta te refieres, ¿no? Vale, ahí va. Nada, vale, perfecto. Entonces, aquí la idea es esta, que ahora seamos capaces de ver esto, de sacar la información general, las estadísticas y de las variables categóricas. Este sería el código, ¿vale? Así que bueno, a verlo ejecutadlo, a ver si os sale. Aquí, más o menos. Bueno, para que veáis, esta instrucción es para separar, ¿vale? Para que lo veamos un poquito ordenado. Porque si nos vamos printeando muchas cosas, pues bueno, así lo vemos un poquito más en formato reporte. Vale, yo creo que un par de minutitos sí tendríais que tenerlo. Vale. ¿Alguien sabría de... A ver. ¿Con qué código, María José?
No, a ver, la idea de ahí es que no copiéis y peguéis, que penséis un poco. ¿Cómo? O sea, al final os lo voy a pasar, pero la idea es que sí, el mío también, sí, sí, pero me refiero que, pero es que hay muchas maneras realmente hay como muchas maneras de plantear lo que, o sea, realmente hay muchas maneras de, pues bueno, de estas no, de ver las primeras filas no, es esta la instrucción, ¿vale? Pero y esta también, pero a lo mejor esta de abajo no, ¿vale? La idea es que no quiero sesgaros directamente de coged este código y ejecutadlo y ya estaría, sino que pues bueno, pues que penséis un poquito o que lo planteéis de alguna forma, ¿vale? Después sí que os lo doy para que nos quedáis con la intriga, pero un poquito pues que o simplemente no copiarlo yo y de mi pantalla copiarlo vosotros para ver cómo también va, porque creo que también es un ejercicio interesante, más que os pase el notebook relleno. Sí, sí, o sea, podéis ejecutar el mío, pero también podéis ejecutar, sí, que hay muchas maneras de plantear estas cosas que vamos a ver. Vale, entonces, ¿hemos sido todos capaces de sacar las estadísticas descriptivas? ¿Y son coherentes con lo que hemos visto en la definición del dataset o no? Muy bien, las clases sí. Vale, a ver, sí que es cierto que hay algo que igual puede ser un poco incoherente. Es en el tamaño del dataset, porque si vamos aquí veíamos que había como 48.842 instancias y vamos aquí, eso es una de las posibles incoherencias que podíamos ver. Y realmente tenemos 32.561, ¿vale? Pero bueno, como detalle. Vale, perfecto. Entonces esta parte ya la tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué es importante esta? Pues es muy importante porque así vemos qué apariencia tiene y nos hacemos una idea de lo que ya hemos visto cómo es. Después, ¿por qué es importante después también ver la información general? Pues porque esta información general nos va a decir si tenemos nulos, ¿vale? O no tenemos nulos. Si tenemos qué tipología tenemos de datos. Pues si tenemos int, tenemos object, que es string, ver si realmente esto coincide y si no coincide, pues tenemos que hacer cambios de tipo, ¿vale? Y de por esta parte pues es muy interesante porque podemos ver digamos, vemos el rango, o sea, vemos el rango en el que nos estamos moviendo en cada uno de los campos, ¿vale? Pues bueno, pues tenemos que de la edad, por ejemplo, pues tenemos una media de 38, vamos desde el mínimo son los 17 años, que bueno, pues a ver, pues aquí en España así los 16 se puede trabajar, sí. Y el máximo pues a los 90, o sea, hay gente que aún está, o sea, hay reportes de gente hasta 90, pero bueno, tiene sentido porque vemos que bueno, lo más habitual, que es desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3, pues tenemos que bueno, vamos desde los 28 años hasta los 48, ¿vale? Después esta métrica, pues la verdad es que vamos a dejar, no vamos a entenderla demasiado porque no sabemos qué quiere decir. Después la educación en plan numérico, que sería por los distintos niveles, vemos que bueno, va desde el mínimo, que sería el nivel 1, hasta el nivel 16, y vemos que bueno, que la mayoría del dataset estaría en el 10, ¿vale? Aquí también otra pista que podemos ver, al igual que la de la edad, es que son distribuciones normales. ¿Por qué? Porque la media y la mediana, pues bueno, están muy parecidas, ¿no? Como vimos el otro día. Entonces, pues bueno, también podemos interpretar eso. El tema de la ganancia, pues también vemos que va desde el mínimo, vamos desde cero, hasta el máximo que serían, pues esto, pues que casi son 99.900, casi 1.000.000. Entonces, y bueno, vemos que aquí vamos, aquí está, esto pues ya nos da un poco idea
que aquí algo hay raro, ¿no? Porque el 75% de los datos todos están a 0. O sea, ya sabemos que realmente aquí van a haber muy poquitos de este valor tan alto, ¿no? Sí que es cierto que tenemos una media de 1000, ¿vale? Pero una mediana de 0. Entonces ya podemos ver que igual esta distribución está muy desplazada hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, ¿vale? Y vemos, pues bueno, pues aquí tenemos que ir un poco con cuidado porque a lo mejor algún outlier nos sale o cositas así. Lo mismo, pero bueno, no lo sabemos, pero tenemos que analizarlo, ¿eh? Cosas que tenemos que estar, que cuando le hayamos esta información, no solamente darle al run y ya estaría, sino que revisar y pensar, porque esto nos ayuda a hacer nuestro el dataset. Pues la pérdida, pues bueno, pues también lo mismo, vemos que la media es de 87, pero tenemos una mediana de 0 y la mayoría de los datos están a 0, ¿vale? Tenemos que el 75% de los datos valen 0, con lo cual, pues bueno, pues también un caso muy análogo a la variable anterior. Y después las horas por semana trabajadas, vemos que en media son 40 horas, que es un poco ¿no? como lo esperable. La mediana también son 40. Y aquí vemos que la mínima es 1 hora, pero bueno, ya vemos que en el cuartil 25 hasta el 75 se mantiene sobre el 40, entonces veremos la distribución sea casi uniforme, ¿no? O normal, ¿vale? Porque la media y la mediana coinciden, pero sí que se va a ver como un escaloncito, ¿no? Vamos a tener pues la mayoría de los datos del 25 hasta el 75, alrededor de 40, pues vemos que es bastante uniforme. Perdón. Aquí. Exacto, Rita, eso es lo que iba a mencionar ahora. El máximo de 99 horas es como que está haciendo 2 jornadas una persona. Eso igual es algo que claro, que se tendría que analizar porque, a ver, estamos aquí. Porque claro, 99 de máximo, eso implica que son pues muchas horas a la semana, porque si 2 jornadas a la semana serían 80 horas, es como que por día está haciendo 16, o sea, 20 horas. Vamos, esta persona solo está durmiendo, 3 horas y 1 hora para comer y ya estaría. Entonces este valor, pues vamos, seguramente sea un valor anómalo o realmente nosotros por el propio conocimiento que tengamos veamos que esto no es algo normal, ¿vale? Entonces también sería cuando lo dibujemos o cuando analicemos las distribuciones veríamos que, bueno, pues quizás este dato lo vamos a quitar porque no tiene sentido, ¿no? No vemos que realmente es como que no sé, como que nos encontrásemos, por ejemplo, un valor de peso negativo. O sea, yo pesaré mis kilos, pero no pesaré menos kilos. O sea, menos, yo qué sé, puedo pesar 60 kilos, pero no puedo pesar menos 4 kilos, porque eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ese tipo de valores también hay que advertirlos, ¿no? ¿Y cómo los advertimos? Pues como estamos haciendo ahora, aunque parezca que estamos aquí como leyendo la salida, pero es que es lo que hay que hacer para que se hagan este tipo de preguntas, ¿no? Como la que ha comentado Rita. Y que nosotros nos las hagamos para ver, ostras, atención, porque aquí tendremos que, aparentemente parecía que había que todos los valores estaban dentro de un valor aceptable o lógico y aquí pues hay un valor que, vamos, que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también es interesante saberlo. Bien, y ahora vamos ya a, perdón, a ver a ver el tema de las clases, ¿vale? De las variables categóricas. Vale, vemos que realmente, bueno, pues está bastante, en cuanto a tipología, más o menos están iguales, aunque tenemos 2 clases más categóricas, pero bueno, entre ellas está la salida. Y bien, y lo que tenemos que ver aquí es temas importantes. El count es cuántos valores tenemos, ¿vale? Si sabemos que hay un total de 32.561, como nos decía, como se nos decía aquí arriba, ¿vale? Cuando hemos visto las dimensiones, tenemos estas. Si ya tenemos menos, ya sabemos que, vamos, hay datos faltantes en esta clase. Pues ya tenemos que también tener ahí en cuenta de, nos va a tocar imputar valores categóricos en algún momento. ¿Qué estrategia voy a usar? Pues ese tipo de cosas nos tenemos ya que empezar a, pues, o a anotar o a reflexionar y a hacer el pensamiento. ¿Vale? Entonces, también ver que, bueno, pues unique, este es guay porque nos dice, perdonad, guay, este es interesante porque nos dice cuántas clases distintas hay, ¿vale? Entonces, aquí sabemos que hay 8 clases distintas
aquí 16, aquí 7, 14, 6, es decir, que es bastante multiclase son bastante multiclase las características. Vale, entonces aquí también el top está muy guay porque es decir, pues bueno, ¿cuál es la que más abunda? Pues bueno, aquí el privado, aquí vale, nos da información un poquito de cuál es la clase mayoritaria. Vale, y bien, aquí también, pues bueno, el sexo sí que vemos que es dicotómica, aquí tenemos 41 estados, pues bien. Y aquí, sobre todo, esta es lo que nos interesa. Aunque por el enunciado ya lo sabemos, pero tenemos que validarlo, que realmente tenemos dos clases y que, bueno, pues aquí también vemos otra información que podemos sacar aquí, es que mayor de 50.000 dólares es el que más hay y está alrededor de 24.720 muestras. Entonces podemos asumir que la otra clase, pues bueno, pues será, perdonad, aquí es texto. Aquí, si ponemos el total, que son estas, control C, menos estas de acá, ¿vale? Tenemos un igual de 7.841 que tenemos de la otra clase. Entonces aquí ya podemos también advertir que realmente la clase no está balanceada. Realmente hay como tres veces prácticamente más clases de mayor de 50.000 que de menor, ¿vale? Entonces ahí también tenemos que saberlo, ¿vale? Son características que en este análisis descriptivo también tendríamos que añadir, de decir, pues bueno, la clase está desbalanceada porque hay prácticamente el triple de clases con valor mayor a 50.000 dólares que de la otra, ¿vale? Entonces también es un ejercicio que deberíamos de hacer. Creería que sí, porque no coincide con el suministrado por la página. Exacto. Creería que sí. ¿Qué quieres decir con creer que sí? Vale, al final, bueno, la página es por lo que comentaba antes. Exacto. Sí, hay que hacer depuración siempre, pero que lo que comento, aunque la página nos diga unos valores, tenemos que también nosotros cerciorarnos de ellos. ¿Vale? Pues yo también decía, aunque diga que hay nulos o lo que sea, pues lo tenemos que también que evaluar nosotros. ¿Vale? Nos tenemos que fiar, pero que a lo mejor, pues bueno, no sé, me invento, igual han hecho una actualización del dataset, lo han querido limpiar, lo han querido añadir alguna variable o lo que sea y pues eso que no es un cálculo, no es una variable calculada, sino que se mete directamente en el front, pues nos han acordado de actualizarlo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues siempre, aunque nos digan este tipo de cosas, cuando estemos trabajando en dataset y además que tenemos la herramienta para hacerlo, pues lo verificaremos nosotros. Vale, después ya vamos a la parte de la variable, ya hemos visto un poco las características, aquí ya tenemos una pista de cómo es mi variable de salida, pero ahora me tengo que, vamos a analizarla un poquito más. Vale, entonces, ¿qué haría? Pues bueno, ver la distribución de mi variable objetivo. Vale, entonces, bueno, pues ahí vamos, bueno, lo podemos ver de distintas formas, ¿vale? La idea aquí es que veamos ¿vale? Os lo comento pues que la idea es que veamos esto, pues cómo se desbalancean las dos clases, ¿vale? Tanto por gráficos que serían característicos, pues por ejemplo, el uno de barras, que lo podemos ver prácticamente, y uno de tarta, que aquí podemos ver perfectamente cuál es la proporción de una clase y de otra, ¿vale? Entonces, nada, aquí os animo a que busquéis tanto en Seaborn, ¿vale? Como en Matplotlib, donde lo queráis plotear. ¿Vale? Entonces, nada, teniendo en cuenta que queremos sacar esto, os doy como 5 o 7 minutos, ¿vale? Para que lo hagamos. Y aprovechamos también y hacemos un descanso de 5 minutos y lo unamos con esto, si os parece bien. O sea, realmente esto es una guía Jesús, sí, esto es una guía de que realmente estos son los pasos que tendréis que hacer en vuestro dataset, pero no hace falta que lo hagáis igual,
Y habrá particularidades distintas porque tenemos una variable que es binaria con dos clases y sale mejor este plot, pero a lo mejor vosotros tenéis otra clase o vuestra clase, en vez de ser una clasificación, es una regresión y por tanto pues mostraremos un histograma, ¿vale? O lo veremos de otra manera. Entonces es una guía creo que bastante útil porque estamos tratando todos los pasos. Ya en su día el otro notebook que vimos, este está súper menguado, súper ya mascadito cada uno de los pasos que sí o sí tenemos que seguir y adaptar pues, a la naturaleza de vuestros datos. ¿Vale? Y estos razonamientos que yo estoy haciendo aquí, en plan, pues lo que estoy ahí, pues deteniéndome de esta variable no sé qué, esta variable no sé cuántos, aquí puedo ver lo que sea, tal y cual, eso también tendrá que venir con vosotros en forma de comentario en el notebook. ¿Vale? Explicando no solamente el código, sino explicando qué es lo que vemos, qué reflexiones sacamos, ¿vale? No solamente el código, porque si este código lo replicáis en vuestro dataset, pues seguramente con las modificaciones oportunas, vais a poderlo hacer, pero por eso tiene que ir acompañado de justificación. Bien, Marlon, ¿cuáles son los puntos clave para decir que es una regresión? Vale, hay que es una clasificación o una regresión. Perfecto, es una muy buena pregunta. Vale, eso también la parte de modelos creo que haremos un poquito de hincapié, pero básicamente la diferencia es que si mi variable a predecir o mi variable objetivo es una variable numérica, va a ser una regresión porque voy a predecir números, ¿vale? Por ejemplo, pues el Euribor, la temperatura, el precio de las viviendas, todo esto que son variables numéricas continuas que se pueden discretizar, ¿vale? Pero bueno, si son numéricas, va a ser una regresión. Mientras que si yo lo que quiero es predecir una clase, 0, 1, rojo, verde, amarillo, lluvia, nublado, sol, esas son clases que estoy prediciendo que no tienen un valor numérico, ¿vale? Entonces eso va a ser una clasificación. Ahora lo voy a ver de nuevo. ¿El qué, Roger? ¿En qué andas perdido? Vale, sí, no, al final es la teoría, es lo que estuvimos viendo, pero bueno, se va siguiendo bien, ¿no? La clase, o sea, me refiero, estamos repitiendo un montón desde distintos prismas los pasos iniciales de la metodología KDD. ¿Veis que voy muy rápido o...? Vale, pues, o sea, realmente a la hora de ver el código o a la hora de ver los conceptos, Alejandro. Vale, pues nada, volveremos a hacer o sea, volveremos a retomar la parte teórica si lo veis necesario, o sea, sin ningún problema. Claro, sí, eso es lo que más cuesta. Pero bueno, no os preocupéis porque la clase que viene, o sea, en la siguiente clase también volveremos a retomar la parte de procesamiento de variables. Es decir, que lo volveremos a ver desde un prisma teórico también y enlazándolo con todo esto. ¿Vale? Por eso nos quedaremos solo en la parte hoy de análisis, de este análisis para que lo reforcéis, para que lo interioricéis y continuemos con ello adornándolo de forma teórica. ¿Vale? Pero la idea era presentar esto para poder también que fuerais avanzando en la actividad 1. Vale, sí. Vale, perfecto. Pues nada, dejo la sesión, ahí dejo aquí los gráficos aquí, ¿vale? Para que intentéis, ya os digo que usando otras librerías, otros colores, la idea es que seamos capaces de sacar un gráfico que nos demuestre, podamos interpretar cómo están desbalanceadas las clases de mi variable de salida. ¿Vale? Entonces, os dejo esto aquí, ¿vale? Hacemos un descanso y aprovecháis para hacer las gráficas y retomamos a las 21:30, si os parece bien.
¿vale? Y a la y media os paso el código que, pues bueno, el que he usado yo. ¿Vale? Pero que ya digo que hay 1000 maneras de solucionar esto. Vale, muteo, voy a por agua y a la y media retomamos.
Vale, retomamos un poquito donde lo hemos dejado. ¿Habéis conseguido hacer las gráficas? ¿Habéis tenido algún problema? ¿Qué librería habéis utilizado? ¿Matplotlib o Seaborn? ¿O queréis que os deje un par de minutitos más? Matplot, perfecto, María José. Vale, pues nada. La idea aquí, por ejemplo, bueno, os comento un poquito el código. Vale, aquí la idea es, pues bueno, ¿cómo hacemos la visualización? Pues bueno, primero definimos la figura y los ejes que vamos a tener. ¿Por qué? Porque podríamos hacerlo independientemente, o sea, una arriba y otra abajo y sin usar esto de partir la imagen en dos, ¿vale? O hacer como dos subplots. Pero bueno, para que tengáis el código, pues lo he puesto así, ¿vale? Para que veáis el recurso de que también, pues bueno, pues que obviamente podemos una gráfica y después otra abajo o partir el plot en dos, un subplot y otro subplot, ¿vale? Entonces, al ponerle aquí, al indicarle aquí en la parte de subplots 1, 2, lo que estoy diciéndole ahí es que una fila, dos columnas, como hemos visto abajo, ¿cierto? Entonces, vale, la primera gráfica, la que tenemos a la izquierda, la vamos a dedicar a hacer el gráfico de barras que hemos visto. Mientras que el gráfico de pastel o pie, ¿vale? Lo vamos a poner a la derecha. Y entonces ahí le pondremos el eje 1, ¿sí? Bien. Entonces, para hacer el gráfico de barras, vamos a utilizar la función var y le vamos a pasar lo que queremos, perdón, lo que queremos, como X y después aquí los valores como Y, ¿vale? Y aquí, bueno, le hemos puesto los colores. Esto también, pues, es floritura, ¿no? Digamos, esto es, pues, bueno, complementos. Lo que tenemos que sí o sí meter es quién va a ser mis X y mis Y, ¿vale? Es decir, aquí tenemos los valores y aquí la cantidad de la frecuencia. Bien. Después, en la parte de pastel, lo que vamos a hacer aquí es, pues bueno, previamente a esto, perdón, hemos tenido que calcular aquí los porcentajes, ¿vale? En este de antes es el count value, que es la frecuencia, pero en este hemos tenido que calcular, ¿vale? Normalizándolo por 100 para tener el valor porcentual, ¿vale? Si esto, por ejemplo, me lo voy a llevar aquí para que lo veamos con mayor detalle, ¿vale? Me lo llevo aquí, que es donde ya lo he ejecutado. Vale, lo ejecuto. Vale, me da las mismas gráficas que antes, pero lo que quería mostraros es digamos, qué apariencia tiene esta variable. Vale, si la vemos, lo que vemos es que nos ha hecho un count, ¿vale? De cuántas muestras tenemos menores o iguales que 50.000 y cuántas tenemos mayores mayores que 50.000, ¿vale? Entonces tenemos este valor. Entonces, esto básicamente es lo que le pasamos, ¿no? Aquí va el índice de este data frame va como X y el índice tenemos solamente dos valores, entonces estos dos valores que vemos acá, y después como valor de Y, que es la frecuencia, tenemos estos dos, ¿vale? Que lo vemos aquí. ¿Sí? Sin embargo, si ahora nos basamos en el tema de los porcentajes, esto será de forma porcentual, será la misma información, pero de forma porcentual. ¿Veis? El índice es el mismo, pero aquí tenemos la proporción. 75,92 versus 24,08, ¿vale? Y entonces esto es lo que vamos a pasar al pie. Al pie no le pasaremos los valores, digamos, el count, perdón, y aquí al pie le pasaremos la parte porcentual, que es lo que le estamos pasando aquí, ¿vale? Le vamos a pasar como primer elemento los values y como las labels el índice, ¿vale? En este caso, si os fijáis, es distinto justamente al revés, ¿no? De lo que estaríamos haciendo en el de barras.
Aquí, por ejemplo, en el pie funcionaría igualmente si no le pasáramos labels, porque no lo pondría, ¿vale? Esta cosa pues no se la pondríamos, le pondríamos solamente los valores que tenemos aquí. Ay, perdón, el índice. No nos pasaría esto. La parte mayor que 50K, pues bueno, pues no lo pondría. Y nada, aquí le pondríamos el título al gráfico y aquí podemos escoger también, pues bueno, pues el tamaño de la letra, ¿vale? Y bueno, pues en el de arriba, pues podemos setear tanto el título como también el valor que representa el eje X y que representa el eje Y, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poquito cómo hacer el gráfico. Rita, no, o sea, realmente ahí ya lo que consideréis. Esto es un ejemplo, pero al final, igual en vuestros datos tenéis más o sea, tenéis lo que he comentado antes, no tenéis un problema de clasificación y tenéis uno de regresión. Entonces, al final, esos gráficos no aplicarían, porque tendrías valores numéricos continuos. Entonces, ahí, pues digamos, hacer pues, otro tipo de análisis como el histograma, ver cómo se distribuye la variable, ¿vale? Esto es un ejemplo para que vayamos viendo cosillas, pero cada uno después va a tener lo que particularizar según vuestros datos, ¿vale? Lo que sí son los pasos de, bueno, lo que va más o menos, perdón, este índice. Perdón, la parte esta, pues bueno, la etapa 1 de selección del dataset, pues bueno, pues la carga, la configuración del entorno, pues eso lo tenemos todos claro, porque si no podemos hacer nada. Cargar el dataset, después exploración inicial, análisis de variables y la selección de variables relevantes. ¿Vale? Estos pasos pues los incluiremos. ¿Vale? Así como en la siguiente etapa, pues también la del procesamiento de datos, pues también la incluiréis. Y la de la transformación también. ¿Vale? Es como incluir, digamos, las distintas etapas. ¿Sí? Pero ya digo que los gráficos y las conclusiones y los razonamientos pues van a ser particulares de cada uno de vuestros datasets. Vale, pues nada, perdón, continuando. No, en esta actividad solamente como pone en el enunciado de la actividad, el análisis exploratorio. ¿Vale? Aquí. Explorar diversas fuentes de datos y realizar un primer análisis exploratorio. ¿Vale? Toda esta parte de justificación de selección del dataset, de los tipos, toda esta historia de ir aterrizando el dataset y después la parte del análisis exploratorio. Que el análisis exploratorio es el equivalente en esta práctica, ¿vale? Sería hasta la segunda etapa, prácticamente. ¿Vale? La primera y segunda etapa. Javier, como he comentado, como preferáis. O sea, realmente lo podéis incluir en el notebook, pero si lo incluís en el notebook, pues, o sea, realmente para la primera parte de justificación y selección del dataset, pues una celda de texto que lo justifique y demás, perfecto. Perdón. Pero también valdría que, pues bueno, la parte de justificación del dataset y la selección y toda esta historia lo hicierais en un PDF aparte. También valdría, ¿vale? Lo como más cómodos estéis vosotros. Sí que es cierto que, por ejemplo, para ir sobre la marcha de el primer punto de justificación y selección del dataset en un otro PDF aparte, pues está bien también. Pero, por ejemplo, yo aquí a la hora de ver los resultados, pues a lo mejor aquí me resultaría más cómodo agregar un texto y comentar lo que vea pertinente, ¿vale? O sea, eso también un poco libre a como más cómodos estéis. Pues eso también, Javier, o sea, la plataforma yo creo que sí que os dejará, si nos deja subir 2 archivos, pues lo comprimís, pero si os deja 2, ningún problema tampoco, por mi parte, para corregirlo. O sea que sí que es cierto que comprimido es más cómodo porque los tendríamos los dos juntos, ¿vale? Pero yo sí. Si entregáis 2 comprimido, pues perfecto. Y si os dejan subir 2, pues tampoco habría problema.
Vale. Entonces, digamos, continuamos con la parte del... Veíamos estos dos plots, vale, perfecto. Entonces, bueno, aquí ya lo que estábamos viendo nos da muchísimas pistas para de lo que ya estábamos advirtiendo antes, que ya lo veíamos con el análisis descriptivo mismamente, que la proporción está muy desbalanceada y que habría pues, prácticamente un 25% de una clase y un 75% de otra clase. ¿Esto en este punto del ejercicio nos importa? Pues no tiene mucha más repercusión para la hora de hacer el procesado de datos y para la hora de hacer la limpieza de datos, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta porque a la hora de pasar a la parte de obtener algoritmos o modelos, sí que tengamos clases desbalanceadas, pues bueno, va a ser una limitación de nuestro modelo. Y al ser una limitación de nuestro modelo, en esta asignatura no lo veremos, pero se tienen que utilizar distintas técnicas para balancear los datos o para ver de qué manera puedo disminuir el efecto de este desbalanceo de datos, ¿vale? Entonces, pero bueno, es importante que esto lo advirtamos, lo veamos y se quede pues, registrado en el parte de este análisis exploratorio. Si yo tengo ¿cuál sería un poquito el análogo en un problema de regresión? Pues sería que, por ejemplo, la mayoría de mis datos, por ejemplo, yo tengo un rango de datos para mi variable objetivo, yo qué sé, el precio de la vivienda, ¿vale? Perdón. El precio de la vivienda que fuera desde 50.000 euros hasta 150.000 euros, ¿vale? Por ejemplo, bueno, ahí me estoy quedando corta, desde 50.000 euros hasta 500.000 euros, ¿vale? Y entonces, la mayoría de viviendas estuvieran alrededor de entre los 200.000 y 500.000 y entonces viviendas con un precio menor a 200.000 tuviera muy pocas. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Que también mis datos estarían no con clase, pero sí que estaría una distribución muy hacia la derecha, ¿no? Hacia los valores altos. Entonces, también eso en la hora de los problemas de regresión, pues me podría provocar ciertos problemas porque al ajustar la primera parte, ¿vale? Los valores que no son tan notorios o no hay tantas muestras de ello, pues también podría tener efecto a la hora de ajustar el modelo. ¿Vale? Entonces, por eso es importante saber y conocer cómo se distribuyen o cómo se distribuyen o cuál es la proporción entre clases de mi variable objetivo. ¿Vale? Entonces, esto lo haríamos en un problema de clasificación, pero en un problema de regresión, pues plotearíamos la distribución de mi variable objetivo para yo también tener idea. En este punto no me pasará nada, pero cuando pasa a la fase del modelo sí que tendré que decir, ostras, pues tendré que hacer algún tipo de, o a lo mejor tengo que usar algún tipo de ponderado, lo que sea, ¿vale? Pero que eso ya os digo que esto está fuera del scope de esta asignatura, pero para que también os vaya sonando el por qué es necesario hacer un análisis exploratorio, ¿vale? Bien, entonces, ya por parte de la parte de la selección de las variables, aquí lo que se plantea es que, bueno, pues que se asigne una lista a las variables numéricas para tenerlas ya diferenciadas, porque a partir de ahora, como ya sé cuáles van a ser mis variables numéricas y mis variables categóricas, yo lo que voy a hacer es que cada una de ellas las voy a tratar de forma distinta. ¿Vale? Entonces, para eso, pues voy a hacerme dos listas. Eso me va a facilitar el análisis en las siguientes etapas, ¿vale? Porque yo aplicaré procesamientos similares a las numéricas y procesamientos similares a las categóricas, ¿vale? Entonces, ahora, en este punto, definir una lista con todas las variables que sean numéricas y aquí abajo las categóricas. Vamos a usar los nombres, la nomenclatura que le hemos puesto, ¿vale? Es decir, aquí al principio hemos puesto, aquí al principio hemos puesto estas variables, entonces usando esta nomenclatura, habrá unas que sean numéricas y otras categóricas, ¿vale? Eso me ha ayudado a saberlo también esta parte, ¿no? La de la información del dataset, conjuntamente con lo que viene de referencia aquí en esta página web. Entonces, con esta información, definir estas dos listas, ¿vale? Y una vez tengamos estas dos listas, un ejercicio interesante es saber los rangos de las variables numéricas y las categorías de las variables categóricas. Esto sería redundante con esto que hemos sacado aquí, ¿vale?
arriba. A ver, aquí. ¿Vale? Aquí sería, pues, ¿vale? Y aquí en el rango sería desde el máximo y el mínimo, ¿vale? Sería complementario esta parte. Pero bueno, intentémoslo por lo menos hacer esta lista y después obtener el rango de las variables numéricas y las categorías de las variables categóricas. ¿Vale? Os doy 5 minutitos. Perdón. Y después os comparto el código para que lo tengáis también. Vale, ¿habéis conseguido hacer la lista? Vale. Perdonad. Os paso aquí el análisis, ¿vale? El código para que lo veamos juntos, lo que haría yo. Vale, entonces aquí definimos la lista de las numéricas y de las categóricas. Aquí podemos hacerlo, pues bueno, diciéndole el tipo o simplemente definiendo nosotros la propia por nomenclatura, ¿vale? Que también sería válido, manualmente o mediante código. Bien, después aquí, ¿qué es lo que haríamos para ver digamos, el rango de cada una de las variables? Pues haríamos un bucle for. Iríamos recorriendo todas las variables dentro de esta lista. ¿Vale? Si aquí le damos al podemos ver que las variables numéricas, ¿vale? Si vamos aquí abajo, las variables numéricas pues son todas estas, ¿vale? Mientras las variables categóricas son todas estas, ¿vale? Lo que os comentaba, podéis directamente a mano ponerlas porque las conocemos y hemos hecho el análisis y a nivel de significancia lo tenemos claro, o bien mediante esta condición de fijarnos directamente en el tipo, ¿vale? Tipo objeto, tipo número. ¿Vale? Entonces, bueno, estas dos variantes podrían servir, es lo que os comento, hay muchas maneras de resolver el problema. Y después lo que vamos a hacer es ir evaluando cada una de estas variables de esta lista y para las numéricas calcularemos el rango. ¿Y el rango qué es? Pues el mínimo y el máximo, ¿vale? Eso me da el rango, que es la información que ya me aparecía antes en el descriptivo. ¿Vale? Y lo mismo para las variables categóricas, pero que en este caso lo que haremos será ver las categorías distintas que hay. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que quedarnos con el valor unique, con el valor único, ¿vale? Aquí Pandas nos permite con este método pues tener los valores únicos, ¿vale? Entonces así de forma muy clara podemos ver los rangos en los que nos estamos moviendo para ver, pues también valorar, ostras, los rangos son muy distintos, vamos a hacer normalizaciones, no vamos a hacer, qué vamos a hacer, etcétera.
Y las variables categóricas, pues también para ver cuántas categorías distintas tenemos. Reitero, esto lo hemos sacado también antes en el análisis descriptivo anterior, pero bueno, para ver distintas maneras y también para trabajarlo porque es importante saber sobre todo los rangos para el tema de las normalizaciones. Y después aquí ya estamos en un punto en el que ya hemos hecho el primer análisis exploratorio y ya puedo empezar a pensar cosas que voy a hacer o variables que a lo mejor no me convencen o que por sentido común y por mi experiencia son redundantes o no me aportan nada o no entiendo o etcétera, ¿vale? Entonces, aquí ya puedo sacar mis primeras conclusiones de que, bueno, pues que esta variable que ya al principio no sabíamos qué era, ¿vale? Es una variable pues que no exactamente no sé qué es, pero bueno, es del censo, ¿vale? Pero no sabemos qué significado tiene, no sabemos qué representa ni nada. Entonces, esta, la vamos a añadir porque no nos va a aportar nada, ¿vale? Porque no sabemos qué es y no sabemos cómo se mide. Seguramente sea un identificador o vete a saber qué. Entonces, como no tendremos la manera de recoger nuevos datos o recoger nuevos valores de esta variable, ¿para qué yo quiero tenerla en cuenta? Y después está la educación numérica. Aquí vemos que realmente están representando lo mismo de una forma, de una forma distinta, una mediante números y la otra mediante etiquetas. Entonces, bueno, al final, una de ambas dos las teníamos que quitar porque son exactamente las mismas prácticamente. Y nada, también tener en cuenta que el income, ¿vale? Que es una variable, lo que queremos clasificar, es una variable binaria, pero vemos que realmente viene con clase, ¿vale? Es decir, que tiene el valor de menos 50 o mayor o igual que 50. Entonces, esto vamos a necesitar una codificación sí o sí para pasar a los siguientes pasos. ¿Vale? O para hacer el modelo tendremos que obtener estas codificaciones. ¿Vale? Entonces, nada. Estas serían las conclusiones a las que podríamos llegar ahora mismo. ¿Vale? Aquí también me lo he puesto el código de correlación, pues lo queremos sacar de las variables numéricas, ver si hay, pues bueno, cuáles están más correlacionadas que otras. Aquí, pues la verdad es que hay baja correlación porque si os fijáis en la escala de color, la mayoría están menores a un 0,4, entonces no hay correlación entre ellas, por tanto, pues a priori mantendríamos también todas porque no hay colinealidad, ¿vale? Entonces, pues nada, con esto yo ya tendría mi selección de características, ya conocería cómo son mis datos, ya conozco las distribuciones que siguen y demás, ¿vale? Entonces ya el siguiente paso sería hacer este preprocesado. ¿Vale? Que también, bueno, forma parte de también este análisis inicial exploratorio porque en base a este procesamiento después me saldrán otras métricas, ¿vale? Que tendré que volver a calcular. De una vez normalizado, una vez he imputado los datos faltantes, etcétera, mis métricas cambian mucho, ¿no? ¿Vale? Eso también lo tendré que tener en cuenta. Pero bueno, esta siguiente etapa la veremos en la siguiente sesión o en la otra, ¿vale? En la siguiente sesión hablaremos un poquito más también del tema de las variables, del procesamiento de datos y si nos da tiempo después de terminar la teoría, retomaremos en este punto, si no es en la otra sesión. ¿Os parece bien? Vale, lo que hemos visto hasta hoy, más o menos, claro. Jesús, sí, subiré, pero lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Por eso he ido yo copiando y pegando, porque yo tengo toda la actividad hecha y vosotros tenéis toda la actividad vacía. Entonces, no os voy a pasar lo que veremos en las siguientes clases, porque mi idea es que también juguéis vosotros, ¿vale? Que es un poquito la idea de estas sesiones prácticas, porque si yo me pongo a leer el código solamente sin esta interacción y sin ver cómo respondéis vosotros, pues también es más, vamos, yo creo que no aprendéis tanto. Entonces, la idea es que os pasaré hasta este punto, hasta la etapa 1, ¿vale? Os la pasaréis resuelta y ya la etapa 2 pues ya la continuaremos, ¿vale? Sí, sí, lo voy a subir. O sea, realmente ahora terminamos la sesión y subo este dataset. Este dataset, perdón, este notebook, ¿vale? Y nada, con esto cerramos la clase, si os parece, y ya nos vemos el siguiente jueves también a las 8, ¿vale? De 8 a 10 y ahí ya sí que hablaremos lo que he comentado, un poquito más del tema de las variables y haremos más hincapié en esto.
Una idea, Javier, es una guía. O sea, puede ser modificado. O sea, lo podéis modificar en base a la naturaleza de vuestro dataset, pero es una guía, es una buena, digamos, una buena template de la que partir. ¿Vale? Vale, pues nada, chicos, nos vemos el jueves y ahora subo el notebook. ¿Vale? Venga, gracias a vosotros por la asistencia. Nos vemos el jueves. Buena nit.